Hola, qué bueno tenerte de vuelta. En un tranquilo hospital, donde los pasillos parecen contener susurros de esperanza y curación, tuvo lugar un encuentro que dejaría una huella imborrable en los corazones de todos los presentes. En medio de ese ambiente de cuidado y compasión, dos almas se cruzaron en una habitación, un encuentro que trascendió las barreras del dolor y la enfermedad. Esta es la historia de cómo una simple sonrisa tuvo el poder de iluminar la vida de una paciente y contagiar una chispa de alegría en todos los que fueron testigos de ese momento mágico. Era un día gris y lluvioso, con nubes pesadas que parecían reflejar el estado de ánimo en el hospital. En una habitación solitaria, donde el silencio era interrumpido solo por el sonido de las máquinas y los suspiros entrecortados, yacía Laura, una paciente luchando contra una enfermedad que amenazaba con robarle la vitalidad. Sus ojos cansados reflejaban años de batalla, y su espíritu anhelaba un rayo de luz en medio de la oscuridad. Fue en ese momento que ingresó Carlos, un joven voluntario con una sonrisa radiante y una actitud llena de calidez. Su presencia iluminó la habitación de Laura, y aunque solo tenía la tarea de llevarla al cuarto contiguo, su enfoque estaba más allá de las simples tareas. Observó la lucha en los ojos de Laura, y supo que su misión era llevar un destello de felicidad, aunque fuera por un breve instante. Con una voz suave y amable, Carlos comenzó a contarle a Laura historias de aventuras y viajes, transportándose a lugares lejanos donde la enfermedad no tenía poder. Sus palabras eran un bálsamo para su espíritu, y sin darse cuenta, Laura comenzó a sonreír. Era una sonrisa tímida al principio, pero poco a poco se fue transformando en una expresión de esperanza y alegría. Las enfermeras y los pacientes, que habían estado observando la escena, se vieron contagiados por la magia de ese momento. Las sonrisas se multiplicaron en cada rostro, y la atmósfera del hospital se llenó de un espíritu renovado. Los pacientes se animaron unos a otros, los médicos encontraron una nueva fuerza en su compromiso y las enfermeras se sintieron inspiradas por el poder de una sonrisa. Esa simple sonrisa se convirtió en un faro de luz en medio de la adversidad, recordándoles a todos que el poder de la humanidad radica en la capacidad de brindar amor y compasión, incluso en los momentos más difíciles. A partir de ese día, el hospital se convirtió en un lugar donde las sonrisas florecían en cada rincón y el cuidado se extendía más allá de las paredes, alcanzando a todos aquellos que necesitaban un rayo de esperanza. La historia de Laura y Carlos se convirtió en un legado de inspiración, y un recordatorio de que el poder de una sonrisa puede cambiar vidas. Su encuentro trascendió las circunstancias difíciles, y despertó un espíritu de conexión y humanidad en todos los que presenciaron ese momento especial. Desde entonces, el hospital se convirtió en un refugio de esperanza y compasión, donde la sonrisa de un voluntario era capaz de iluminar el camino de aquellos que necesitan sanar. La historia de Laura y Carlos es una prueba viva de que en los gestos más simples radica el potencial para transformar el mundo que nos rodea. Si disfrutaste el video, compártelo y déjanos saber qué opinas en los comentarios.